Normalmente, siempre cuando venimos a la iglesia un domingo, estamos ansiosos de escuchar una palabra que pueda traer ánimo al corazón. Pero la misma Escritura dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para exhortar. Y a veces la palabra te anima, pero también a veces la palabra te enseña. Y en esta mañana yo quiero enseñarle a usted, quiero pedirle que su corazón esté atento a la voz de Dios. Hay unas palabras que Jesucristo menciona. Son unas palabras muy poderosas que deben de resonar en el alma y en el espíritu de todos aquellos que un día han entregado su vida a Cristo. Son las palabras que el evangelista Mateo en el capítulo 7 y verso 22 registra. Es una advertencia para la iglesia de hoy. Es una advertencia para todos aquellos que hoy están escuchando este mensaje. Vea lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Muchos, ¿cuántos hermanos? Muchos. No habla de pocos, dice muchos. Me dirán en aquel día. Ahora, ¿qué día? El día cuando todos nosotros tengamos que dar cuenta delante de Dios. Porque sepa usted dará cuenta un día delante de Dios. Y ese día se aproxima. Ese día se acerca. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, dirigiéndose a Jesús: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vea usted lo que Dios le va a responder a esta gente. Entonces les declararé, hablando en futuro: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Son sin duda alguna una de las palabras más duras, pero también más solemnes que Jesús mencionó en la tierra. Jesús sin duda alguna en esta porción bíblica estaba describiendo a aquellos que se engañaron a sí mismos, aquellos que creyeron ser salvos y no lo fueron. Jesús describe en esta porción bíblica de un evento futuro a muchos que pasaron años sentados dentro de la iglesia, creyéndose salvos, creyéndose nacidos de nuevo, pero que solo se engañaban a sí mismos, pues no vivían una vida consagrada ni al servicio de Dios. Ahora, dentro de este grupo, que son muchos, se encuentran en sí dos tipos, o básicamente dos grupos de pseudo cristianos. Y digo pseudo porque aunque estuvieron en la iglesia, no conocieron a Jesucristo. Amados, porque estar dentro de la iglesia no te hace cristiano, porque estar en un discipulado no te hace más maduro ni más creyente. Pero en este grupo del cual Cristo habla, existen dos grupos. El primer grupo son aquellos religiosos legalistas. Ahí estarán todos aquellos en el día del juicio, frente al trono, frente a Jesucristo. Tendrán que dar cuenta, porque vivieron vidas engañadas en la tierra. Basaron su vida en un conjunto de ritos, de costumbres. Hablo de aquellos que creían que por el fiel cumplimiento de la ley, sin la gracia de Dios, podían justificarse y salvarse. Son como la historia que Jesús nos comenta en Lucas capítulo 18. Esta parábola que Jesús comenta, describe a aquellos que creen
que serán salvos o que se creen superiores o mejores porque hacen determinadas cosas. Vea lo que Jesús relata, cómo Jesús nos enseña un principio a través de esta historia. Dice la Escritura, a unos que confiaban, estoy en Lucas 18, verso 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A qué se creían estos? Justos. Creían que ellos podían justificarse. Y no solo eran justos, dice, menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola a ellos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, yo no soy un adúltero. Es más, aquel hombre mira al publicano: no soy como este. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, el pecador, aquel que quizás iba de vez en cuando al templo, dice que estando de pie no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. He ahí el ejemplo de aquellos que un día tendrán que escuchar aquella sentencia de Cristo cuando dijo: nunca les conocí. He ahí aquellos religiosos que creen que estar en la iglesia y hacer un conjunto de ritos los hace mejores que otros. He ahí aquellos que porque creen que oran y ayunan pueden ser justificados por las obras. Muchos son como este publicano. Están tratando de ganarse el cielo, están tratando de ganarse un lugar por medio de las obras. Creen que deben de cumplir toda la ley para que sean justificados. Y surge la pregunta: ¿puede acaso la ley salvar o justificarte? ¿Puede la ley salvar tu vida? ¿Crees que porque seas un hombre moral, un hombre bueno, entre comillas, vas a ser salvo? Pues, amados hermanos, temo y quiero decirte: no. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escuche bien, las obras de la ley no pueden justificarte, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, oiga bien, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Aquel fariseo se paraba y decía: yo no hago esto, no hago lo otro. Mi amado hermano, usted puede ser el hombre que trata de no mentir. Usted puede ser la mujer que trata de hacer lo mejor, pero nada de eso tiene el poder de justificarle delante de Dios. Nada. Porque solo son actos morales. Ahora, la ley no puede justificar al hombre. La ley no puede salvar al hombre. Pablo lo dice claramente: por cuanto las obras de la ley nadie será justificado.
Este versículo de Gálatas 2:16 es claro y nos muestra que la salvación y la justificación no la podemos lograr por nuestras acciones, sino solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué entonces Dios nos dio la ley si la ley nos salva? ¿Cuál es el verdadero propósito? Primero, lo que debe de entender es que existían existen tres tipos de ley en la Biblia. La ley moral, que incluye el decálogo o los 10 mandamientos, éxodos. La ley sacerdotal o la ley ceremonial que usted encuentra en Levíticos. Y la ley civil que usted encuentra en Deuteronomio. 613 leyes. Y si usted cumplía 612 pero en una fallaba, usted estaba en problema. El sistema de Dios para salvar al hombre en el antiguo pacto era a través de la obediencia a la ley. Pero lamentablemente muchos siguen creyendo que tienen que hacer esto y lo otro para ganarse el cielo. Y no es así. Los judíos estaban obligados a cumplir cada una de estas. Pero si recuerde, fallaban, ya no podían ser justificados. Ellos habían fallado. Pero entonces, ¿para qué nos dio Dios la ley? En primer lugar, la ley Dios la dio para mostrar nuestra debilidad y para mostrar nuestro pecado. Sí, mi amado. La ley es el espejo donde tu alma se puede ver. El corazón del hombre es malo y es perverso. La naturaleza de todos nosotros es caída. Por tendencia somos llamados a hacer el mal. Nos deleitamos o nos gusta hacer el mal. El hombre natural se deleita en el mal. Por lo tanto, la ley fue dada para que el hombre conozca su debilidad y su pecado. El apóstol Pablo, cuando escribe a Romanos, que es un tratado hermoso sobre la gracia, dice lo siguiente en el capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado?, pregunta Pablo. Comienza este versículo con dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Él contesta: en ninguna manera. Pero yo, dice Pablo, ok, la ley no es pecado, pero la ley hace algo. Yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese: no codiciarás. ¿Ve usted? La ley, en cierta manera, revela el corazón pecaminoso del hombre. En el mismo Romanos capítulo 4 verso 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, la ley vino para mostrarnos que somos pecadores. Es como un espejo que Dios utilizó para decirte: mírate, mira tu desgracia, mira tu espiritualidad pecaminosa y caída. Mira cuánta maldad hay en ti. Usted le dice a un niño por lo normal: no toques este bote de agua. Y si el niño usted le dice: no toque el bote de agua, esa es la ley. La ley es: no toques el bote de agua. ¿Qué hace el niño? Inmediatamente va y lo toca, porque esa es la naturaleza. Ese es como un hombre que se dice que tenía un huerto, y en su huerto tenía de todo tipo de frutas. Ahí habían mangos, ahí habían naranjas, había de todo. Normalmente por la tarde unos adolescentes solían llegar y saltar la verja, el muro, y arrancar y robarse todo, y luego salían corriendo. Así lo hacían todas las tardes. Un día
Aquellos muchachos entraron y no se dieron cuenta que ahí estaba el dueño de aquel huerto. El Señor los agarró en el acto. Estaban robando. El hombre les dijo: muchachos, ¿por qué ustedes hacen esto? No es necesario, tan solo vayan y toquen mi puerta. Yo les daré a ustedes toda la fruta que ustedes quieren. ¿Qué cree que pasó? Aquellos jóvenes no volvieron a acercarse. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les agradaba no era si la fruta, no eran los ricos mangos ni las naranjas, era el hecho, la sensación de transgredir, de poder atravesar y hacer algo prohibido. Esa es la naturaleza, pues la ley, eso es lo que nos enseña. La ley es aquello que nos muestra cuál es tu verdadera condición. Aunque la ley nos salva, recuerda, en el antiguo pacto todos éramos salvos si observábamos las 613 leyes que están en los 3 tipos de leyes: en la ley moral, en la ley ceremonial y en la ley también civil. Ahí, pero si usted fallaba en una, usted ya no era justificado. Pero la ley vino para mostrarle lo malo que usted es. Yo quiero preguntarle: ¿cuántos aquí sienten envidia? ¿Han sentido envidia alguna vez? Yo he sentido envidia. ¿Cuántos han sentido rabia, pero que ya traspasando a odio? Yo lo he sentido. ¿Cuántos aquí han mentido? ¿Han mentido? ¿Cuántos aquí han robado en algún momento? Se quedó con un vuelto, hizo algo incorrecto. ¿Sabe? La vez pasada ocurrió algo. Yo estaba en una dependencia del Estado hace 2 semanas aproximadamente y tenía que hacer algo. Y recuerdo que tuve que mentir para que hicieran lo que yo necesitaba. Logré que hicieran lo que yo necesitaba. Pero cuando yo llegué al carro, algo dentro de mí se apoderó y quise como llorar y pegar un grito. ¿Sabe por qué? Porque se me vino a la palabra de Dios que dice la ley: no mentirás. Mi pueblo es un pueblo que no miente. ¿Sabe qué pasó? No me dolió la mentira que eché. Me dolió porque me di cuenta que soy un mentiroso. Me di cuenta, la ley me mostró que yo era lo peor, yo era mentiroso. Y si soy capaz de mentir, soy capaz de engañar, soy capaz de hacer cualquier cosa. Pues la ley Dios la entregó para recordarte que no hay nada bueno en ti. Yo le decía a los jóvenes ayer que hubo un culto hermoso. ¿Sabe? Tenía tiempo de no ver a los jóvenes, y lo que más me encantó es que no había tanta cosa, pastor. No había tanto mimo. Que yo no tengo nada en contra de ellos, entiéndanme, pero había algo distinto. 14 muchachos recibieron a Jesucristo. Yo sé que yo estoy orando para que esos muchachos realmente hayan tenido un encuentro con Dios. Pero yo le decía a ellos, les voy a decir: nada de lo que ustedes hagan los va a llevar al cielo. Nada. El profeta dice que todo lo mejor suyo es como una obra de inmundicia. Y yo les decía, les voy a explicar qué es un trapo de inmundicia. Les voy a explicar. Imagínense que yo estoy muerto y tengo 10 días de muerto. Me estoy pudriendo. Mi cuerpo se está siendo consumido por los gusanos. Usted viene, agarra un pañuelo limpio blanco y lo introduce dentro de mí, y luego espera 5 días y saca aquel pañuelo, aquel trapo. Así de inmundo y de sucio es lo mejor que usted hace delante de Dios. La ley fue dada para eso, para que usted y yo podamos entender que nada en nosotros hay bueno. La ley, en segundo lugar, no solo es el espejo de nuestra alma. La ley Dios la dio para mostrar y dar a conocer su santidad.
pues su ley, la ley de Dios, es santa. Sí, mi amado hermano, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, verso 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? Santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Pregunto, ¿puede salir cosas buenas de alguien que es malo? Las cosas buenas, justas y santas tienen que salir de alguien que es santo, justo también. Por lo tanto, la ley fue dada al hombre para dar a conocer al hombre que el que dio la ley es santo, es puro. El salmista en el capítulo 19, versos 7 al 8 lo dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, porque Él es perfecto, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, porque Él es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, porque Él es recto, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, porque Él es puro, que alumbra los ojos. Por lo tanto, estos versos nos recuerdan que la ley de Dios fue dada para que usted y yo conociésemos la pureza y la santidad de nuestro buen Dios. Pero también, en tercer lugar, la ley fue entregada a usted y a mí, y esto es lo más importante, para mostrarnos y llevarnos a la cruz de Cristo. Escúcheme bien. La ley fue puesta en primer lugar para darle a conocer que usted es pecaminoso, para que vea un espejo la maldad que hay en usted. La ley fue dada para que usted entienda que Dios es un Dios puro, que demanda pureza y santidad. Pero también la ley, al saber que tú no puedes ser salvo, al saber que tú no puedes ser libre de la esclavitud del pecado, al saber que vas camino a una eternidad terrible sin Dios, entonces esa ley te hace buscar y te lleva a Cristo, a la cruz de Jesucristo. Vea lo que dice Gálatas capítulo 3, versos 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniera la gracia, estábamos confinados, estábamos encerrados, estábamos presos bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ve el verso 24. De manera que la ley, ¿qué fue la ley? Ha sido nuestro ayo. A-Y-O. ¿Qué es ayo? La palabra ayo en el griego significa nana. Nana. O sea, la nana, la que cuida al niño, la que toma al niño y lo lleva a la escuela. Si está enfermo, toma al niño y lo lleva al médico. Pues la ley es o fue la nana que nos llevó a Jesucristo. Vea lo que dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿A quién nos llevó la ley? ¿A quién nos llevó la ley? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. En resumen, la ley era la sombra y el anuncio de lo que estaba por venir. ¿Y quién era el que tenía que venir? Jesucristo. ¿Quién traería la gracia inmerecida? ¿Quién traería la posibilidad para el hombre, si recibe el regalo, de redimirse, de ser justificado? Solo Cristo puede salvar mediante su sacrificio y entrega en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Fue y seguirá siendo la única opción de salvación. Por lo tanto, la ley entonces fue entregada por tres cosas. Primero, para demostrarle a usted que usted es malo,
que usted ha sido pecador, que su corazón es perverso, es un espejo. Segundo, para demostrar la pureza y la santidad de aquel Dios que demanda también santidad. Y tercero, porque era la que nos llevaba, es el ayo, es la nana que nos llevó a Jesucristo. ¿Y qué? ¿Por qué a Cristo? Porque fue Cristo quien abolió la ley. Fue Cristo. Y usted dirá, hermano, entonces la ley ya no sirve. Lo vamos a ver más adelante. Fue Cristo quien abolió la ley. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, verso 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, estoy en Efesios capítulo 2, verso 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos nosotros? Lejos. ¿Por qué estábamos lejos? Por causa de nuestro pecado. Habéis sido hechos ahora cercanos. ¿Pero por quiénes somos cercanos? Por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Vea el verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué más abolió? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo abolió la ley. Y no solo la abolió, Cristo es el fin de la ley. Cuando hablo de la ley, estoy hablando del sistema en el que el hombre se salva. Porque la ley, los mandatos de Dios son eternos y son santos. Esos no cambian. Pero ahora la salvación ya no era por cumplir todos los mandamientos. Hoy tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Aleluya, amado. Yo ya no tengo que estar preocupado por cumplir ese montón de mandamientos. Y usted dirá, ahora los voy a ignorar, ya no voy a vivir bajo la ley moral. No, no estoy diciendo eso. Lo vamos a ver más adelante. Lo que estoy diciendo es que Dios puso un camino mejor, más seguro, más perfecto. Puso a Cristo para que nosotros caminemos por ese sendero, para que lavados por su sangre, una vez limpiados, seamos justificados delante del Padre. Ahora vea, Cristo es el fin de la ley. Significa que Cristo dijo no más. El hombre no será salvo por esto, porque el hombre no puede producir buenas obras. Tendré que entregarme y seré yo quien lo justificaré y lo salvaré. Pero voy a poner fin a este sistema de salvación para darle a un nuevo esperanza al hombre. Vea lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Ahora, debemos de cuidarnos. Es aquí donde quiero yo recordarles las palabras, y quiero que mantenga en su mente las palabras de Mateo 7:22 y verso 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro, hice esto y lo otro. Hermanos, serán las palabras más difíciles que usted va a escuchar si usted no está viviendo una vida que realmente agrade a Dios. La gente se ríe, la gente piensa que todo esto es un juego, es un mito. Pero mi amado hermano, usted y yo tenemos fecha de caducidad. Usted y yo quizás no conozco el futuro, es un privilegio reservado solamente para Dios. Nadie puede conocer el futuro. Y Dios sabe el día, cada día de usted, Dios lo tiene contado. Dios sabe cuándo usted partirá de esta tierra. Usted va a dar cuenta. Yo daré cuenta. Vivimos la vida pensando que somos eternos en esta tierra. Claro que somos eternos. El alma, el espíritu es eterno. Pero este cuerpo se terminará y daremos cuenta a Dios de todo.
Y qué triste será para aquellos que vivieron engañados. Qué triste para aquellos que se engañaron a sí mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Qué triste será cuando tengamos que dar cuenta delante de Dios. Quizás porque Él venga o porque la muerte te encuentre. ¿Sabes cuántos jóvenes están pereciendo? Ustedes saben, nuestro país es un país que derrama sangre. Nuestra nación, lamentablemente, es una nación que perdió el respeto por la vida. Yo le decía a los muchachos ayer en la prédica de ayer, que he visto como jóvenes de 15 años, quizás ni a los 17 llegaron, terminaron su vida de forma trágica. Yo recuerdo al primero que nos mataron del proyecto de niños. Me toca tanto recordar esto. Recuerdo que una semana antes, tenía 15 años este muchacho. Llegó a la oficina, normalmente dejábamos que él tocara algunas cosas, pues él se había retirado del proyecto y había caído en las drogas, pero lo amábamos tanto como hemos amado a todos los niños del proyecto. Yo le permitía, le decía siempre al encargado de la cocina: cuando él llegue, por favor, dele de comer. Él, la última semana antes de que lo asesinaran, llegó, se sentó en la computadora, puso un canto y decía el canto: Jesús Adrián Romero, te veo en el niño que camina, te veo en esto. Y aquel muchachito comenzó a llorar, pues su vida había sido un desastre. Papá no lo conoció, mamá se largó, los dos abuelos murieron también, lamentablemente sumergidos en el alcoholismo. Aquel muchacho comenzó a llorar y a llorar. Eso partió tanto mi corazón, porque yo decía: cuánto dolor en este muchacho, cuánto dolor. Yo recuerdo que siempre que miraba le decía: hijo, porque sabía en lo que andaba. Cuando tú veas que es el último momento, cuando tú veas que ya no hay salida, cuando creas que tu vida se te acabó porque alguien te tomó y sabes que va a acabar con tu vida, por favor, tan solo cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Lo mejor es que cambies, lo mejor es que abandones tu vida. Una noche me llamaron casi a la 1 de la mañana diciéndome que lo habían asesinado. No lo dejaron ni que se levantara, estaba drogado. Y simplemente llegó un tipo con una escopeta y la descargó en su pecho. Aquel cuerpo delgado fue destrozado. 15 años, amado. ¿Qué te hace creer a ti que vas a vivir 100 años acá? Y yo decía: ni modo, Él ya dio cuenta, tú darás cuenta. Si Cristo no viene, cualquier momento morirás. Mira esta pandemia, cuánta gente se llevó. Hace poco murió una niña que se crió cerca de mi casa. Brillante la muchacha, linda, bella, violinista, un músico consagrado de la cámara de música. Y saber que apenas 32 años tuvo que partir de la tierra por una cruel enfermedad que te hace creer a ti que vas a vivir muchos años más. Y nada de lo que hagas, por muy moral que tú seas, te va a salvar, porque un día vas a dar cuenta. Y hay de aquellos que sentándose una vez en la iglesia ignoraron el mensaje de Dios, porque un día darás cuenta y ahí escucharás las palabras que Cristo dijo: yo nunca te conocí. Aunque tú digas: Señor, yo sí te conocí, Él te dirá: no te conozco. Tú sabías de mí, pero tú no me conociste a mí, porque si me hubieses conocido, hubieses sabido que soy un Dios santo y un Dios recto, que declara y demanda rectitud y santidad. No es lo moral que usted sea, no es lo moral. Porque ser moral y olvidar la espiritualidad es como poner el caballo atrás de la carreta. Es adelante que tienes que ponerlo para que la carreta empuje. Hay muchos que creen que con ser morales basta. Hay quienes creen que porque están en la iglesia ya nacieron de nuevo. No, cuán equivocado estás. Tus obras, la ley no puede salvarte.
No lo puede hacer. Cristo es el fin de la ley. Pero existe un segundo grupo que ahí va a estar. Primero están los religiosos, los fariseos, los que se creen mejor que otros, aunque quieren sacarle la pequeña paja a su hermano teniendo una viga. Ahí van a estar esos. Ahí van a estar los hipócritas. Ahí van a estar los mentirosos. Ahí van a estar aquellos que se burlaron de Dios. Pero también estarán otros, aquellos que se fueron al otro extremo, que creyeron que la gracia no demanda obediencia. Aquellos que creyeron que solo tener fe en Cristo bastaba. Aquellos que creyeron: tan solo acepto a Cristo y vive tu vida como tú quieres. ¡Cuán equivocado estamos! Y hay gente que cree que la gracia no demanda obediencia ni entrega al señorío de Jesús. A este grupo de personas, ¿sabe cómo se le llama? En la teología se le conoce como antinomianismo. Anti, del griego contra, y nomos, que significa ley, o sea, contra la ley. Son aquellos de la supergracia, aquellos que dicen: ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario, tú no puedes con el pecado, Cristo ya pagó todo, tan solo entrega tu vida, tan solo di una oración y con esto basta, serás salvo. Mi amado hermano, no es así. La verdadera gracia demanda obediencia. La verdadera gracia de Dios demanda entrega, demanda que tu corazón se rinda delante de Él. Los antinomianismos, ellos dicen que la fe lo llena todo y que lo único necesario es creer en Cristo, que la ley de Moisés es inútil, que para la salvación es indiferente. Ellos creen que la ley moral no se aplica a los creyentes de hoy en día. ¡Cuán equivocados están! Lo que hay que entender es que la ley nos salva, pero la ley en cierto modo debe de ser obedecida, porque alguien que has nacido de nuevo tiene como fruto la obediencia a esta ley. Ellos creen que la ley moral no se aplica a los creyentes que están bajo la gracia. Pablo encontró este mismo problema en la iglesia de Corintios. Algunos individuos, algunos grupos han tratado de combinar una vida espiritual con la licencia moral. Hay quienes dicen: no, yo estoy en la iglesia, pero andan bebiendo. No, yo estoy en la iglesia. Conozco iglesias que hablan de la doctrina salvos por siempre salvos y creen que pueden venir a la iglesia, que pueden estar con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. No se puede. Jesús es exclusivista. El que conmigo no está, que conmigo no recoge, dijo Cristo, esparce. Dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que le pertenece a Dios. O eres del mundo o eres de la iglesia. O vives bajo la gracia o vives bajo la desgracia del pecado. Pero usted no puede. Hay gentes en las iglesias que creen que por sentarse y venir un domingo y escuchar ya arreglaron sus vidas espirituales. No. Un día te vas a enfrentar al trono y vas a escuchar las palabras de Jesús. Si tú no cambias tu manera de vivir, no te conozco. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice: es mejor que no me hayas conocido, que conociéndome vuelvas atrás. Ay, hermanos, es que la iglesia está ávida de todo menos de la santidad de Dios. Es que la iglesia está preocupada por retener, por obtener. Hemos comenzado una carrera muy secularizada y hemos comenzado a correr tras el deseo que el mundo ha establecido. El mundo con sus estándares. Ten esto. Primero te dice: ve a la universidad, y luego te dice: la universidad no es suficiente. Ve por una maestría, ve por otra, ve por un doctorado. Compra tu casa, compra tu carro. Si no te ves de esta manera, si no tienes estas medidas, y te han empezado a poner estándar. Y el cristiano de una o de otra manera ha caído en este grave error. Ahora no estoy diciendo que eso es malo, es necesario el estudio, el mejoramiento financiero, el mejoramiento de la salud física. Claro que es necesario, Dios quiere. Es más, la Biblia dice: yo quiero que seas prosperado en todo. Pero la necesidad más grande que usted tiene es vivir para Dios.
Es decirle a Dios, como dijo un predicador famoso, hombre de Dios del siglo pasado: sella mis ojos con la eternidad. Que mi mirada no esté puesta en este mundo, porque nada de lo que tienes te vas a llevar. Naciste débil, te mueres débil. Naciste desnudo, te vas desnudo. Naciste sin nada, te vas sin nada. Lo único que te vas a llevar es todo aquello que tu alma dio al Señor eterno. Y mucha gente no está entendiendo, no lo está comprendiendo. Hay gente que vive con licencias morales porque estoy bajo la gracia, porque si yo peco Dios me perdona. Sí, es cierto, pero yo no puedo abusar. Se llama abuso de la gracia. ¿Será que Dios tiene límites? No, no lo tiene. Dios te ama sin límites. Pero mi amado hermano, el que peca deliberadamente tendrá consecuencias graves. Hay quienes creen que usted no puede pecar y tener licencias morales, pero vea lo que dice Gálatas 5:24. Yo quiero preguntar: ¿quiénes son de Cristo? Yo vuelvo a preguntar porque hay unos que como que no están claros. ¿Quiénes son de Cristo? Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Pues dice: pero los que son de Cristo, le habla a usted. Usted ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Crucificar la carne. Cierto muchacho se burlaba de un predicador diciéndole: ustedes los predicadores siempre dicen el peso del pecado aquí. Yo peco y no tengo ningún peso, me siento liviano, me siento tranquilo. ¿De qué peso usted está hablando? El predicador no hallaba qué contestarle al joven, que de manera prepotente y respetuosa le decía que cuál peso. El Espíritu Santo lo ilumina y le dice el predicador al joven que preguntaba que el peso del pecado no existía. Le dijo: ¿qué pasaría si yo a un cadáver le pongo unas 5 toneladas de peso? ¿Crees que el cadáver lo va a sentir? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Lo mismo sucede. Un muerto espiritual no sabe lo que es el peso del pecado. Hay gente que no entiende que anda sobre su cuerpo un peso que lo va a llevar a la ruina, un peso que lo va a llevar a la eternidad sin Cristo. Y lamentablemente existen muchos que sin saberlo viven bajo la doctrina, que creen que no es necesario mostrar frutos de arrepentimiento. Pero vea lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1 al 3. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De ahí se agarran ellos. Ellos dicen, los que creen esta doctrina dicen, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están ¿en quién? En Cristo. Ahora, los que están en Cristo tienen una característica. Si usted lo está leyendo al fondo, manténganmelo ahí. Los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme. Si usted anda conforme a la carne, usted no me diga que es de Cristo. Usted no puede ser de Cristo, porque los que son de Cristo, dice Gálatas 5, han crucificado la carne y sus deseos. Usted está muerto al pecado, ¿sí o no? Ahora, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vea, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Salvar al hombre. La ley no puede salvarte. Las obras que tú haces no pueden salvarte. Cuando alguien muere, es renglera de personas, filas de gente. Oh, este hombre era maravilloso. Este hombre donaba a la gente pobre. Este hombre caminaba en las calles y le daba de comer. Pero lo que no sabía es que ese hombre tenía 2 mujeres, era un adúltero. Pero no sabía que ese hombre dentro de su corazón había codicia. Ese hombre dentro de su mente había odio, había envidia.
El problema es este: la ley, las obras buenas no pueden salvarte de la ley del pecado. Vea lo que dice: por cuanto era débil por la carne. O sea, porque la ley no la podías cumplir porque tú eres débil. Entonces, ¿qué hizo? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de hombre o de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo Él? Condenó al pecado en la carne. Oh, qué hermoso. Amado hermano, Cristo terminó con esto y nos dio vida eterna. ¿Qué es la gracia? Eso es la gracia. Pero ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es, en primer lugar, un regalo inmerecido, o sea, su perdón. Tú no te mereces el perdón. Nadie de lo que está aquí merece el perdón, pero Dios te lo da. Eso es gracia. Pero también la gracia es no recibir lo que tú mereces. ¿Sabes qué tú mereces? El castigo, porque tú has pecado. Yo le decía a los de la mañana, le decía a un hermano, es que estos mensajes no se volvieron populares. Y vea, cada vez que me toca predicar me siento tentado a endulzarles el oído. Yo voy a confesarlo. A veces me vengo a parar aquí, pero yo no puedo quedar bien con ustedes. Yo pienso en Saúl. ¿Cuál fue el problema de Saúl? El rey Saúl. El rey Saúl, Dios le dio una orden, le dio un mandato y le dijo: vas a invadir este pueblo, vas a matar todo, porque todo está lleno de pecado y de inmundicia. Pero vino Saúl y no obedeció la voz ni el mandato de Dios, sino que dejó lo mejor del ganado porque escuchó al pueblo. Y dijo, vea lo que dijo cuando llegó el profeta. El profeta llegó y se acercó y escuchó el bramido de las vacas. Y le dijo: ¿qué es ese bramido que yo escucho? ¿Acaso no te dijo Jehová Dios que derribaras todo? ¿Acaso no te dijo Dios que destruyeras? Pero vea lo que dice Saúl: es que escuché al pueblo y dije: dejaré lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová Dios. ¿Verdad que se escucha bonito? Voy a dejar lo mejor para... Pero la orden, ¿cuál era? Destrúyelo todo. A veces me siento como Saúl. Quisiera venir a decirles: hermanos, ¿cuántos están enfermos? Dice el Señor: yo soy tu sanador. Es verdad. ¿Cuántos tienen crisis? Dice el Señor así, porque el evangelio lamentablemente ha sido mercancía para muchos. El evangelio que están predicando en las televisoras cristianas no es el verdadero evangelio. Hoy solo van a encontrar hombres llenos de ego, hombres llenos de avaricia, hombres con un deseo de poder, hermanos, y de sobresalir, que se olvidan de predicar la verdadera gracia, que se olvidan de predicar el verdadero evangelio. Y créeme, uno se ve tentado, pero es necesario predicar y obedecer lo que Dios quiere que prediquemos. Y este es el mensaje. Tú estás en grave problema. Un día vas a dar cuentas y Dios dirá: nunca te conocí, si no rectificas tu manera de vivir. Las obras que tú haces no te salvan. Ahora estás en Cristo. No creas que estando bajo la gracia, porque estamos bajo la gracia, tú vas a vivir como quieres. No se puede. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1-3. Es cierto, pero los que están en Cristo son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la gracia. La gracia es el regalo inmerecido. No mereces el perdón, pero Dios te lo da. Pero también la gracia es no recibir lo que mereces, que es el justo castigo por tus pecados. Te debes de cuidar. Te debes de cuidar de los que muchos llaman supergracia. Muchos han caído en el error de pensar que porque estamos bajo la gracia puedes pecar. No es así. Dice Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? Pregunta. Pablo me encanta porque hace varias preguntas. ¿Qué pues voy a decir? ¿Voy a pecar porque el pecado... perseveraré en el pecado para que la gracia abunde?
Él da la respuesta. ¿Cuál es? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Vivir bajo la gracia es entender y aplicar lo que dice Romanos capítulo 6, verso 12 al 15. Vivir bajo la gracia exige lo siguiente. Lo leo para ustedes y estoy terminando. No reine. No reine. No gobiernen ustedes el pecado de este cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en todos sus deseos o concupiscencias. Ni tampoco presenten sus cuerpos o sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Al contrario, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, su cuerpo, todo su ser, a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, mis amados hermanos, no se enseñoreará de vosotros, pues ustedes no están bajo la ley, ustedes están bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Lo vuelve a decir: en ninguna manera. Usted no puede seguir pecando. En resumen, debemos entender lo que Pablo nos dijo. Usted dirá entonces, amado hermano, me está diciendo que la ley nos salva, pero también me dice que estamos bajo la gracia, pero que la gracia debo de cumplir con la ley. Amados, es que la gracia demanda obediencia. Usted no puede decir que ha nacido de nuevo si usted no tiene obras dignas de un cristiano. El carácter de Cristo es el carácter modelo de nosotros. Yo no quiero ser como mi líder, yo no quiero ser como el mejor predicador, yo quiero ser como Cristo. Él es el ejemplo perfecto. Y yo debo de entender lo que Pablo dijo en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted no va a ser salvo más que por entregar su vida a Cristo. Y este no es de ustedes, es un regalo de Dios. Y luego dice el verso 9, no por obras. O sea, no vas a ser salvo por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para buenas. ¿Para qué fuimos creados? ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras. El que vive bajo la gracia y entiende el precepto de la gracia hace buenas obras. Entiende que las obras no lo salvan ni lo justifican, pero que el fruto de un árbol sano son buenas obras. Vive recto, es puro, es un hombre de una sola mujer, es un hijo que no miente, es un hombre que es puro, una mujer santa, es una persona que sabe dar, que piensa en el prójimo, que sabe hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. La verdadera gracia no se separa de las obras. Aun cuando somos salvos por la fe en Cristo Jesús, la gracia de Dios demanda santidad, pureza y señorío de Cristo. Debemos entender que cuando estamos bajo la gracia de Dios, como resultados andamos en las obras de amor. Mi querido hermano, te invito esta mañana a que te pongas en pie, por favor. Que revises tu vida. Y no solo que revises tu manera de vivir, sino que la corrijas. Porque de nada sirve que entiendas y reconozcas que estás mal si no hay un cambio radical en ti. Serías como el alcohólico que dice: sí, soy alcohólico, pero no puede cambiar, no quiere cambiar. La Biblia dice que el que esconde
o encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y luego se aparta alcanzará misericordia. Un día vas a estar delante del trono de Dios y las palabras de Mateo 7, 22 al 23 personalmente no las quiero escuchar. Yo quiero escuchar lo contrario, que diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. No fuiste lo que yo esperaba, pero lo intentaste. Te voy a poner sobre mucho. Yo quiero, mi meta en este mundo no es ser conocido. El nombre de Juan Carlos Menéndez un día será olvidado si Cristo no viene. Y no es mi interés ser conocido, no. Mi único interés, mi única meta es que cuando Cristo me llame, cuando llegue mi fecha de caducidad en esta tierra, al cerrar los ojos en este mundo y abrirlos delante de Dios, esa es mi esperanza, bendita esperanza a la cual me aferro, pueda ver el rostro de mi Señor diciéndome: ha llegado, llegaste. Yo quiero llegar hasta el final. Yo sé que en muchos de ustedes hay dolor. Yo sé que en muchos de ustedes hay tristeza. Yo sé que en muchos de ustedes hay dudas, hay incertidumbre. Pero te digo, terminará. Porque esta leve tribulación momentánea, le llaman momentánea, va a terminar. Aún la agonía de la muerte tiene su fin. Y cuando todos partamos de esta tierra, solo nos llevaremos aquello en lo que hemos confiado en Cristo Jesús. Y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Yo te invito en esta mañana a que tú recapacites para que las palabras de Cristo sean: buen siervo y fiel, ha llegado. Y no que te digan: nunca te conocí. Este es un llamado en esta mañana o esta tarde ya para vivir para Dios y para poner tu fe en Jesucristo. Recuerda, no por obras. Debes de entender que vivir bajo la gracia de Dios es vivir en total obediencia, señorío y entrega, pues la fe sin obras es muerta. Padre, he predicado tu palabra. He hablado lo que has puesto en mi corazón. Ahora te pido que tú ayudes a mis hermanos. Si usted ha sido tocado por el Espíritu Santo, si esta palabra ha hecho algo en su espíritu y Dios le ha hablado, yo le invito a que conmigo ore de esta manera: amado Padre, reconozco que es pecado. Reconozco que no hay nada dentro de mí que pueda ser bueno si tú no estás. Padre, he dado la espalda y he vivido como yo he querido, alejado de ti, engañándome a mí mismo. He vivido tantos años en esta iglesia, pero no he sido lo que tú quieres que sea. Hoy yo te pido perdón. Hoy yo te agradezco por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios, mi Salvador, pero sobre todo mi Señor. Porque por Él yo puedo entrar al trono de tu gracia. Fue por su sacrificio que hoy yo estoy aquí. Te pido que me laves, que me limpies de todo mi pecado. Perdóname. Dame tu Espíritu Santo para vivir recta, piadosamente y obedientemente delante de ti. Ayúdame, te necesito y perdóname. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerde, somos más que vencedores en Cristo Jesús.